que tiene que ver más bien con una reflexión y un saber desde mi pueblo, desde mi cultura, desde donde uno se edifica. No me puedo despedir de ello porque vengo y tengo esa historia, y creo que esa historia nuestra puede ayudar mucho a mirarnos como seres humanos. Quiero poner el énfasis en el Poyehún. El Poyehún, el Poyén. Debata en este jueves 22 de julio. Sí, ¿cierto, Kiena? ¿Estamos bien en la fecha? No, ay, la Kiena no se escucha porque no habilitó su teléfono, pero acá su teléfono, perdón. 18 de octubre, 25 de octubre, que... Eso te veía gritar en silencio, no te entendí. Nunca me olvidaré, por Dios. Todo perfecto, pero quería aprovechar de recordar el lema de nuestro último encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, el último porque, pucha, hemos tenido que postergar varias veces el próximo, el EFLAC, que decía diversas pero no dispersas, a propósito de nuestros desafíos como feministas. Necesitamos una voz única que pueda venir a hacer la confluencia de todas las otras voces de todos los otros proyectos, pero una voz única. Bueno, y una voz única como la que escuchábamos en el video con el que comenzamos hoy día, bello, importante, de nuestra presidenta, de Elisa Loncón. No puedo, a propósito de eso, dejar de mencionar lo que se produjo estos últimos días, esta semana, en relación, bueno, apareció en primer lugar en las redes, supongo que ustedes también lo vieron, Javi, Kena, el comentario, no sé cómo calificarlo en realidad, incalificable, así, lo voy a nombrar, de Marinovich. Rota ordinaria, yo así lo clasifico, disculpen, pero como esto es un debate, encuentro que es una rota ordinaria, desubicada, que no tiene ningún respeto. O sea, además, perdonen, pero hoy día la Tonka la entrevistó y le preguntó si acaso ella no tenía algún interés de entender. Y ella dijo, no, yo tengo 9 hijos, tengo mucha pega, no tengo ningún interés. O sea, es una rota ordinaria y ya, ¿qué no lo vaya a hacer? Es que, o sea, ella no debería estar en ese lugar. Ya debería haber una cuestión de ética que sancionara ese tipo de cosas. Perdóname, pero ya. Un comité de ética, bueno, y una comisión también que ya está formada, según entiendo, pero que empiece justamente a sancionar este tipo de situaciones, porque para quienes no saben, lo que ocurrió fue que ella se permitió en las redes sociales decir que la Machi, Francisca Linconao, estaba hablando mapungún a pesar de que manejaba perfectamente el castellano, pero que no perdía la ocasión de hacer show. Esas fueron más o menos sus palabras, es decir, de una falta de respeto, como dice la Kiena, pero además de una completa falta de visión respecto de lo que necesitamos en un espacio de trabajo y de construcción de país como es la convención. Entonces, bueno. Sí, no, que igual yo creo que sin duda esta semana estuvo marcada por las formas en que una derecha muy arrinconada se ha desplegado a través de discursos de odio, ¿no? Y particularmente mediante como formas de una violencia racista, colonial, muy presente, ¿no? El caso de Marinovich es emblemático. También hoy día Marcela Cubillos inició diciendo que la senda de Elisa Loncón, de que recién veíamos su video, ¿no? Como llamando al Puyén, era una senda como hacia una tiranía. Dijo 4 veces tiranía, 4. Es que es una palabra que lleva inscrita en cada poro de su piel. Sin duda, y en el caso, y entonces lo vemos desplegado como de diversas maneras, ¿no? Como Teresa Marinovich con esta como provocación permanente mediante su Twitter y sus redes sociales, otras lo van a hacer dentro de la convención. Hoy día lo vimos, ¿cierto?, con Marcela Cubillos, pero no ha sido la única, e incluso con ciertas acciones como performáticas. Hoy día la bancada de Chile
Vamos decidió dejar en el puesto de cada constituyente lo que solía ser como esta emblemática negrita, ¿cierto? Como que acaba de cambiar su nombre, como parte de una campaña de Nestlé y como de revisión, ¿cierto? Como también del gesto racista en en los nombres de sus propios productos, y en una clave como de abierta como polémica, ¿cierto? Con lo que son estas como medidas, le entregaron a cada, ¿cierto? Y como empezaron a jugar, y estuvieron todo el día aludiendo, ¿no? Como desde este lugar como polemizador permanente, y que es sin duda el lugar que van a tener. O sea, la bancada de Chile Vamos, la que más habla en la convención, la que más se toma la palabra, pero a la vez es la que recibe más rechazos a cada una de sus propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario que vamos a seguir viendo, ¿no? De manera insistente. Es que, Sí. perdona, pero va más allá de que se tomen la palabra, porque en este caso, y que sean catetes y bueno, y todo lo que podemos decir, y que aquí se está faltando el respeto a un montón de personas. O sea, que a mí me pongan la negrita que ahora se llama Chacalita, qué sé yo, y a un montón de... Pero aquí hay un gesto de falta de respeto hacia los pueblos que son los que estaban antes que todos nosotros, es abiertamente declararles de alguna manera una mirada como que son, de mirarles con desprecio. Ya el ministro del Interior se dio el lujo de decirle a la Machi Linconao que estaba dando unos gustitos. Eso fue anterior a lo de la convención a propósito de algo que ella pidió. Estoy hablando de la Machi Linconao. Y cuando la Marinovich habla además de la Francisca Linconao, sin siquiera decir la Machi Linconao, yo creo que no diría el Juan Pérez por un cura. O sea, se está atropellando a un pueblo, pero además a varios pueblos, a varias naciones que integran nuestro Estado en este momento. No se puede hacer ese negacionismo tan brutal, tan ofensivo, si que nosotras, como somos Winca, no logramos dimensionar lo doloroso que debe ser justamente en este momento, siglo XXI, que hay una reivindicación aquí en Chile de lo que hemos hablado 20.000 veces más, y de la plurinacionalidad. O sea, va más allá de que hablen mucho, que nadie los pesque. Aquí tiene que haber una sanción, porque es una falta de respeto que no se debe tolerar, no solo en la Convención Constituyente, sino que hoy día esto debe traspasar a todos los poderes del Estado. No puede venir un ministro del Interior y decirle a una autoridad espiritual del pueblo mapuche que se está dando unos gustitos. O sea, o respetamos a las naciones, a los pueblos que componen el Estado chileno, independiente de que nos declaremos Estado plurinacional en pleno siglo XXI, o no lo hacemos y se declara una guerra contra ellos. Entonces, o sea, es una falta, yo estoy indignada con eso. Es una falta de respeto, por supuesto, y creo que es una falta de respeto, pero además es a propósito también de lo que contaba la Javi, ¿no? En relación a lo que ocurre hoy día en la convención. Hay yo no sé si llamarlo propiamente debate, porque en realidad no entran en el debate, hay más bien una disputa cultural, en la medida en que justamente entendemos que lo que hoy está en disputa es la construcción de un marco, una constitución justamente es un marco, un pacto suficientemente amplio y democrático como para reconocer la pluralidad de sujetos. Y justamente me parece que la batalla en la que ellos están empeñados es en el mantener el desconocimiento de esa pluralidad para reafirmar una lengua única, una economía única, y en fin. Entonces me parece que es gravísimo y que se expresa de muchas maneras, que se expresa en la descalificación a los pueblos, pero también en la descalificación a toda iniciativa política tan importante como el levantamiento, la reivindicación
y la transmisión de otras lenguas, de otros lenguajes, del mapudungún, pero también de la lengua que reconoce que no puede seguir siendo ofensiva, ni para las mujeres, ni para las razas, ni para los pueblos, en fin, tremendo, completamente de acuerdo, una gran molestia me causa, pero y también una cuestión incalificable. A mí me gustaría comentar, no sé ustedes, lo otro que ocurrió el fin de semana, que yo creo que está estrechamente ligado con esto, que es la experiencia del domingo de las primarias, y que está súper ligado porque justamente se juega en esas primarias y en lo que comenzamos desde el domingo en adelante, esa posibilidad de ya no solo ir construyendo, sino que darle materialidad a ese otro país que la propia convención está pensando. O sea, lo que la convención constitucional pueda trabajar en este tiempo, en estos 9 meses, en estos 12 meses, vamos a poder materializarlo solamente a través de un nuevo gobierno, un nuevo parlamento, y eso hace que sea muy importante y muy clave la manera en la que se va reconfigurando la política en nuestro país. Y me parece que fueron unas primarias muy interesantes, llenas de motivos para celebrar. Evidentemente los resultados no fueron los que esperaba todo el mundo, obvio, eran las primarias, pero me parece que el primer motivo para celebrar es la gran cantidad de votación que obtuvo el pacto Apruebo Dignidad. Por supuesto, con una mayoría de votos para Boric, lo que me parece que fue algo bastante inesperado, digamos, y que sería importante en algún momento analizar a qué se debe. Pero ¿A qué se debe analizar? ¿A qué se debe? supuesto. A que a la gente le gusta el programa que tenemos, pues. O sea, Yo creo que hay muchos más factores que o tú quieres ver a qué se debe que no ganó Jadwe, que eso yo creo que es el punto, ¿no? No, ¿a qué se debe? Me parece que es una pregunta que iremos respondiendo fragmentariamente a lo largo del tiempo. Creo que será súper importante, por ejemplo, la votación de las presidenciales para poder analizar retrospectivamente la votación que obtuvo el Frente Amplio acá en las primarias. Junto con eso, yo creo que es muy relevante también constatar que son los dos candidatos de Apruebo Dignidad, las dos primeras mayorías, ¿no? O sea, el candidato Sichel, el candidato de derecha, queda tercer lugar en número de votantes. Yo creo que eso también es un dato muy, muy interesante. Y por supuesto que yo creo que las sorpresas que trajo, o sea, yo creo que había un amplio sector, como más que en términos de deseo, pero como un esperable resultado de que ganara Jadwe. Yo creo que no solamente Boric gana con una amplísima mayoría, ¿no? Yo creo que eso fue algo bien marcado, y en el caso de la derecha vemos como los tres, como representantes de tres partidos, ¿no? Incluyendo el partido gobernante con Desborde, Lavín desde la UDI, que va, bueno, por supuesta versión, mi generación ha crecido viéndolo como candidatearse y perder, ¿cierto? Y por supuesto Briones, ¿no? En esta aventura bizarra y como a mi parecer perversa de Bópoli en todo caso, quedaron así muy disminuidos, ¿no? Entonces, igual es interesante ver qué es lo que aparece y desde ya qué es lo que va a aparecer por afuera, ¿no? Sabemos que Kast va de candidato presidencial, va Sichel, ¿cierto? Como el candidato de los empresarios, con un programa abiertamente neoliberal, ¿no? Comprometido con eso, pero con esta imagen de independiente. Boric, que va a encarnar el programa de Apruebo Dignidad, y vamos a ver hasta qué punto, qué orientaciones va tomando eso, ¿no? Y por supuesto la disyuntiva o el interrogante gigante que hay como otros centros, ¿no? Como qué va a pasar con Yasna, qué va a pasar con Narváez, qué posibilidad hay de que haya otra candidatura por izquierda, ¿no? Entonces todavía queda harto como desentramar de lo que viene. Esta primaria fue importante, pero es un escenario todavía abierto, diría yo. Pero sí, yo creo que fue abierto y un escenario que va a ir transformándose de acuerdo a cada uno de esos gestos, justamente. O sea, cuáles van a ser las aperturas, las alianzas, en fin. Bueno, Yasna Proboste anunció que mañana iba a comentar la posibilidad de su candidatura, así que todavía mañana viernes, digamos que todavía no sabemos qué va a pasar con eso. Por otra parte, tenemos a Charp dudando de la posibilidad de convertirse o no en candidato a la lista del pueblo. Por otra parte, tenemos a los voceros de los partidos de la concertación apoyando
el programa y la candidatura de Boric, a pesar de tener su propia candidata. Por otra parte, en fin, o sea, creo que tenemos un escenario muy claro. Sí, que no es tan, o sea, es y no es tan así lo que acabas de decir en respecto de Boric. O sea, también estamos viendo al PPD saludando a Jasna Proboste con mucho entusiasmo y dejando a Paula Narváez como Toribia la náufraga. O sea, realmente ella se la jugó por el PPD en su momento, en vez de irse con el Frente Amplio a primaria y con el Chile Digno y con el PC, ella optó por irse con el PPD y ahora se dan vuelta la chaqueta. O sea, no es que el mismo Jadwe, por ejemplo, dijo que él tenía socialistas por Jadwe. O sea, tampoco que tratemos de demonizar y decir que los PS están con Boric. Perdón, pero yo no estoy demonizando, no estoy demonizando para nada. Pero porque hay algo ahí, siempre una manera de decir que yo personalmente creo que sería muy bueno que varias personas PS estuvieran con nuestra candidatura en conjunto que tenemos ahora, que somos a prueba de dignidad, la gente de Jadwe, los comunistas, Chile Digno y ¿cómo se llama? El Frente Amplio. Ojalá tengamos el apoyo de socialistas, de la base socialista, que no se siente conforme con ir con gente que tiene a gente como el presidente del PS, que se lo han bypaseado para todos lados, que sus propios militantes sus propios diputados, perdón, van a abrazar, o sus propios socios van a abrazar a Jasna Proboste, o hacen declaraciones. Ahí en el centro hay un cagüín que realmente a mí me molesta, porque yo tengo mucho aprecio por Paula Narváez, creo que ha actuado súper bien, pero que fueron las mujeres las que la levantaron en el PS, pero los hombres la han dejado caer de una manera estrepitosa, no la han... Escucha, que yo ahí tengo que diferir contigo en el sentido que me parece que esto no es un problema de mujeres o de hombres, de feministas o no feministas, la candidatura de Paula Narváez. Me parece que la candidatura de Paula Narváez más bien viene a presentificar, a actualizar una manera de gestión de la política bien tremenda. Es cierto que ella con el PS partió primarias para defendiendo la inclusión del PPD, pero en definitiva lo que es importante decir es que se restan de las primarias. Ese es el punto de corte. Sí, pero y por otra parte, me parece muy importante, en relación a lo que tú señalas, que toda posibilidad, que me parece muy importante, de inclusión y ampliación del pacto de aprobabilidad, que es necesaria, evidentemente, pasa por el establecimiento de acuerdos políticos fundamentales, importantes, necesarios de esclarecer. Entonces, Francisca, quiero un punto, por favor, que no quiero dejar pasar. Quienes levantaron a Paula Narváez fueron las mujeres socialistas. Quienes están decidiendo su futuro son los hombres de los partidos políticos. Tiene mucho que ver, porque si los hombres de los partidos políticos hubieran actuado en consecuencia, o sea, hubieran sido leales, los Quintana, los Girardi, el mismo presidente del PS, Paula Narváez no estaría pasando por lo que está pasando, porque desplazaron a las mujeres PS que estaban, y me consta, porque tengo amigas PS que hicieron con ella todas las bases de su presentación y parte del programa que ella iba a presentar. Pero resulta que no, ahí hay un tema de género súper importante, un tema de que ella es una mujer, y que de repente ellos descubren que Jasna Proboste tiene ciertas características que a ellos les hacen más potentes, no sé qué, y van para donde les conviene, si es así nomás. Es así nomás, bueno, es muy matriarcal la forma de actuar.
Sí, no nos vamos a poner de acuerdo en el sentido de que, bueno, mujeres, hombres, pero ¿de cuántas mujeres, de cuántos hombres, quiénes estamos hablando? Hay una forma. Sabemos perfectamente de quién es Pupancha. O sea, es que cuando dicen las mujeres socialistas, no sé cuántas mujeres, cuáles mujeres, al interior de un partido que es mucho más que su cúpula, digamos, y con una militancia que está en distintos lugares. Pero sigámoslo discutiendo, porque creo que da para mucho. Pero tenemos a nuestra invitada de hoy esperando, o sea, digo de verdad, sigamos discutiendo porque no podemos dejarlo. Sí, no, tranquila. Pero tenemos a nuestra invitada. Me gusta que podamos debatir un poco, ya. Sí, debatamos. Pero tenemos a nuestra invitada de hoy esperando y para recibirla vamos a ir con un video súper interesante y muy, muy importante también. El agua es un bien natural indispensable para la vida humana. La vida de los vegetales. El funcionamiento de los ecosistemas. El desarrollo de las economías locales. Un derecho irreductible y un bien común. La Constitución Política del año 1980, fraguada en dictadura, en su artículo 19, numeral 24, señala, comillas, los derechos de los particulares. De los particulares sobre las aguas. De los particulares sobre las aguas. Reconocidos o constituidos en conformidad a la ley. Otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Nunca entendí eso. Este artículo fue promulgado en octubre de 1981. El Código de Aguas mercantiliza, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, la reconoce como un bien público, pero también como un bien económico. Concede los derechos de aprovechamiento de aguas a los particulares de forma gratuita y perpetua. Gratuita y perpetua. Y ha sido perfeccionado. Perfeccionado por cada uno de los gobiernos democráticos hasta el día de hoy. ¿Somos secos? Estamos secos. Secos. Debata, aquí estamos de vuelta este 22 de julio en nuestro Debata, como todos los jueves a las 8:30 de la noche, transmitido por las redes sociales de La Morada y Radio Tierra, como siempre, con Kiara Lenzini, con Javiera Mansi, aquí Francisca Pérez, y con nuestra invitada de hoy después de este video seco. Javi, tú vas a presentar a nuestra invitada de hoy. Sí, bueno, tengo el gusto de presentar a la Manuela Arroyo, constituyente del Distrito 23. Para quienes no la conocen, Manuela es licenciada en Historia, abogada, candidata a doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria. Ha sido y sigue siendo defensora de presos políticos de la revuelta, así como también de presos de comunidades mapuche. Actualmente Manuela, es constituyente del Distrito 23 de la región de la Araucanía, es parte de Modatima y de Movimientos Sociales Constituyentes. Muy bienvenida, Manu, a este capítulo de debate. Gracias por estar. Cuéntanos todo, dale. Queremos saber cómo se siente estar desde la Araucanía, desde la defensa. También fuiste defensora de uno de los acusados en el caso de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, y ahora estar redactando nada menos que la Constitución es un gran salto, creo yo, y quisiera saber qué te está pasando a ti como abogada, como una mujer que ha visto cómo se ha tratado al pueblo mapuche, y además en estos últimos días que lo estuvimos conversando al principio del programa, el trato que se le está dando a los pueblos por parte de algunas constituyentes. ¿Qué te ha pasado a ti y cómo ves la situación al interior de la convención?
no estamos como acostumbradas a lidiar como con personas que derechamente son defensoras del fascismo, del negacionismo, del racismo, de la discriminación en muchas de sus palabras, porque también es complejo lidiar como con las dinámicas como propias de la política institucional y de las formas de negociación y de construcciones de discurso. No es fácil, pero sí también siento que esta experiencia política que viene desde la autogestión, desde las organizaciones sociales, nos ha permitido a quienes somos parte de estos movimientos sociales constituyentes, independientes, como se nos hace fácil, o sea, no es fácil, pero sí se nos hace como natural poder construir propuestas de forma colectiva. Para nosotros no es difícil plantear en una asamblea, nosotras pensamos esto fue un consenso, entender que pensamos distinto, que podemos buscar formas de consensuar y de levantar propuestas desde un trabajo como horizontal y colectivo, es algo que no es ajeno, ¿no? Porque llevamos muchísimos años construyendo como política desde lo colectivo en nuestros espacios de organizaciones populares. Entonces, el no pertenecer como a estructuras institucionales, como partidos políticos institucionales, se nos hace muy fácil como finalmente como movernos en un espacio como más asambleario, como hasta la fecha hemos tratado de tensionar la Convención Constitucional. Ahora sí, efectivamente, bueno, a mí me pasa como en relación como a todos estos tratos que existen hacia convencionales, especialmente la Machi Francisca y Elisa Loncón, que son parte del pueblo mapuche. Me parece que es algo que yo lo he venido observando desde hace muchísimo tiempo en Wallmapu. Y esto no solamente se ve como en la negación del ejercicio de hablar una lengua, eso es como una punta de un iceberg. En Wallmapu desde hace mucho tiempo existe una negación a la existencia de derechos culturales de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. En mi trabajo en particular, muchas veces nosotros invocamos el Convenio 169, que por ejemplo establece en su artículo 9 y 10 que deben preferirse otras formas de sanción que no sean la cárcel para personas indígenas, cosa que nunca se aplica. Hemos hablado de la importancia de reconocerle los sistemas propios de justicia, lo cual tampoco se aplica, y así como que no es solamente que se niegue la existencia de una lengua, sino que que claro, hoy día nos resulta así como incluso vergonzoso y bochornoso las posiciones de esta derecha así súper racista y discriminadora. Pero durante mucho tiempo este fue el discurso que estaba instalado no solamente como en las personas de extrema derecha, sino también en los tribunales, en las cortes, en la fiscalía y en muchos espacios como serios de discusión donde efectivamente nunca se han reconocido, salvo muy pocas excepciones, como la existencia de derechos colectivos, del derecho a la libre determinación. Y en el fondo creo que esto es como el reflejo quizás más burdo y más como rudimentario de la existencia de una ideología que tiene que ver con la negación de la existencia de las diversidades culturales, con la negación de la existencia de los derechos colectivos de los pueblos originarios y con la negación de derechos que están asentados como en el debate jurídico internacional desde los años 60, que tiene que ver con la libre determinación, con las autonomías colectivas y con muchos otros conceptos que al parecer parece que no llegan como a Chile a tiempo, ¿no? O que se quieren negar. Entonces yo creo que más allá de determinadas personalidades que en verdad están construyendo como también un show mediático y no propuestas políticas reales, sino que debaten para la tele, pero de verdad sus intervenciones no aportan en nada, solamente tratan de obstruir. Entonces creo que lo importante es como decir, ya, bueno, esta es una expresión de algo más profundo, pero ¿cómo lo combatimos? Y eso tiene que ver con construir propuestas colectivas, construir autonomía y dar también este espacio de reivindicación y de protección de los derechos culturales, que creo que es lo que tenemos que hacer en la convención. Gracias. Gracias, Manu. Fue un recorrido, muy amplio justamente de lo que queríamos abordar, que es tanto desde la experiencia y desde tu recorrido previo, ¿cierto? Que está presente, ¿no? A cada momento, ¿no? Como un proceso constituyente donde vemos que están los territorios, vemos que hay voces que nunca habían tenido lugar en un proceso o en un espacio como un órgano democrático. Y en torno a eso también, un poco a propósito de lo que decías al final, ¿no? O sea, tú has enfrentado desde mucho antes también la violencia de sectores fascistas, estoy pensando en el APRA, estoy pensando en cómo desde mucho antes ya se venía acentuando esta polarización, o sea,
como un sector que, como tú dices, como niega la condición de humanidad, ¿no? De un amplio sector de la población. Y lo que sucede hoy es que esto lo estamos viendo, ¿cierto? Como miles enfrentados como al escuchar cada día la convención, y en torno a eso quería preguntarte, ¿cómo crees tú que, bueno, en mi opinión también, y quiero preguntarte, ¿cómo lo ves a propósito de una derecha que estamos viendo muy desesperada, ¿no? Y que se enfrenta hoy a un juicio permanente y amplio, ¿no? Respecto a un sector que siempre se ha concebido desde un privilegio, que no se cuestiona y que por primera vez se escucha con 2 minutos para poder hablar, y se enfrenta a tener que escuchar a aquellos que nunca había escuchado antes, ¿no? Y vemos, claro, estas performances, ¿no? Que son formas de notoriedad, formas de tomar, como de hacerse visibles, de tener una tribuna, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú las estrategias con las que lidiar, ¿no? Con estos discursos de odio, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque pareciera ser que también responderles directamente es amplificarles su lugar, ¿no? Y tú ya señalabas como, bueno, por otro lado está esta posibilidad de saber construir desde otras formas y desde otro lugar. Pero en este momento que recién se están constituyendo las comisiones, me pregunto cuáles van a ser las respuestas que vamos a poder darle a este tipo de cosas. ¿Es la sanción la única manera? ¿O qué formas habría que ir como ya pensando? ¿Cuál crees tú que podrían ser desde tu propia experiencia con las que enfrentar, ¿no? Una experiencia de violencia racista, patriarcal, y que encima también son muchas las mujeres constituyentes que hoy están recibiendo ataques y distintas formas como de acoso virtual o de distintas maneras. En fin, ¿cómo lo ves tú como para lo que viene, ¿no? Ya visto esto como casi un mes de constituyente. Ya, qué difícil, o sea, como que encuentro que no es menor como esta pregunta, porque precisamente en la mañana, bueno, y ahí para también como actualizar el debate ahí, bueno, la Javi también está súper inserta ahí. Hoy día justo discutimos como respecto a cómo se van a integrar las mesas directivas en la convención, que si en un inicio estaba presidenta Elisa Loncón y Jaime Baza vicepresidente, se amplió hacia una mesa de 9 personas, incorporando 7 puestos directivos más. 7 vicepresidencias más, que debiesen ser como una especie de vicepresidencia adjunta. Y la forma de cómo vamos a escoger esas vicepresidencias hoy día se encuentra en debate, porque por un lado, y tal como se habló hoy día en la mañana, hay una propuesta que está siendo levantada por la mesa, que incorpora, y bueno, y que siempre ha incorporado desde un inicio como propuestas que fueron también levantadas desde Vamos Chile, que fueron entregadas hacia la mesa, y que se han puesto como un poco a deliberación respecto a si queremos llevarla adelante o no. Y precisamente hoy día, bueno, hay una propuesta que tiene que ver con cómo vamos a elegir a las personas que van a ser parte de esa mesa directiva, de si vamos a elegir por votación, así como ya votemos y que los 7 primeros queden, incorporando obviamente a la derecha dentro de la inclusión de la mesa, ¿no? De quienes van a integrar la mesa, de integración de la mesa, perdón. Y ahí, bueno, quienes venimos de sectores independientes, bueno, también estaba ahí gente del Chile Digno y de movimientos sociales también, de la lista del pueblo, movimientos sociales, planteamos también otra forma de poder elegir a quienes son parte de esta mesa directiva, y que tiene que ver con que escojamos en base a criterios, en base a consenso, en un sistema de votación que vaya persona por persona, y que en definitiva, digamos, podamos las personas independientes que no son parte de un cuoteo político acceder a esos puestos. Y se levantó un debate en torno como a la legitimidad del proceso. Y si la legitimidad tenía que ver con la inclusión como representativa de todas las fuerzas, o necesariamente se va a dar en la medida de que seamos capaces de deliberar y de proponer como finalmente formas inclusivas de que quienes representen como o que tengan cargos de responsabilidad lo hagan en base, digamos, a consensos y no a cuoteos como de repartija también. Y creo que fue súper interesante porque también nos tocó como abordar desde otra perspectiva, digamos, cómo vamos a enfrentar la presencia de una derecha disminuida en términos numéricos, pero muy fortalecida en términos de que están atrincherados al máximo
como digamos, en lo que decía lo que decíamos delante, ¿no? Que es como de finalmente de hacer un show mediático, de obstruir los avances de la convención, de salir diciendo que no trabajamos, cuando son ellos mismos los que más hablan, los que aparecen en los matinales, los que están todo el rato como tratando de resquebrajar este avance popular, que en definitiva ha sido finalmente poder construir este espacio representativo. Entonces hoy día tenemos como un debate bien profundo, ¿no? Que es como, bueno, nos apostamos hacia integrar a la derecha y eso va a ser más legítimo este proceso, o en definitiva vamos construyendo formas que permitan construir desde la independencia y desde otras formas también estos consensos. Y es súper interesante porque en definitiva también nos lleva como algo como más profundo que quizás no lo vamos a resolver en la convención, pero que sí tenemos que pensar de cómo finalmente vamos a construir un presente, un futuro, donde va a existir una derecha que está, digamos, atrincherada, que tiene los medios de comunicación, que tiene el dinero, que tiene el poder y que yo no sé si lo van a soltar tan fácil. O sea, llegaron a esta convención con todo, cantando el himno nacional, impidiendo, digamos, como omitiendo que afuera estaban deteniendo gente, llegan también como todo el rato queriendo trancar así la pelota en el partido. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y eso qué es? ¿Va a ser reflejo de cómo la derecha va a abordar este proceso de transformación social, de transformación constitucional? ¿Cuánto de eso, digamos, también está en juego como en sus juegos electorales y hacia dónde como cada quien apunta? Porque claramente hay una derecha que hay gente que quiere conquistar, una centro derecha que quiere ser conquistada también. Entonces, muy interesante ver también cómo finalmente, cómo desde espacios que queremos ser democráticos y deliberantes, también abordamos la existencia de una derecha que va a estar presionando y que a mí lo que me asusta es que en definitiva, y porque también provengo de Wallmapu, que finalmente esto se tienda a polarizar y que saquen, digamos, fuerza desde donde históricamente se ha alentado la derecha y que en el continente vemos que existen situaciones de paramilitarismo, de sicariato, que también se ven en Wallmapu. Entonces no tenemos que perder el foco respecto a con quién nos estamos enfrentando y cómo abordamos esto como desde una perspectiva que en definitiva no ponga en riesgo este proceso, pero que permita con altura de mira superar este obstruccionismo y esta trinchera desde la cual se está alojando esta derecha ideológica. Manuela, en ese sentido, efectivamente, podríamos decir, esta convención está conformada de una manera bastante impredecible hace un tiempo, con una clarísima minoría de la derecha, que por lo tanto no tiene en realidad por sí misma al menos, ni la posibilidad de obstaculizar, ni de detener, ni, en fin. O sea, en realidad para que la voz de la derecha pueda tener un lugar al interior de la convención, es necesario que alguien le dé esa voz. Pero aún así, incluso con su porcentaje minoritario, llega a tener los efectos que tú señalas, aun cuando en el país sean tan pocas las comunas en las que gana esa derecha minoritaria, las 3 comunas del rechazo. Sin embargo, hay un poder fáctico, económico, político de la derecha que quiebra efectivamente muchas de las ¿cómo llamarlo?, de los pactos necesarios para la construcción de un espacio más democrático. Yo quería preguntarte en particular por una situación de la que tú participaste. Tú defendiste a los hermanos Catrilaf en el caso por el crimen de los Luxinger Mackay. Es decir, te metiste en un punto nuclear de lo que es la manifestación cotidiana de la violencia al Wallmapu. Y en un punto nuclear, que es un punto de quiebre, respecto a las posibilidades de la convivencia en el territorio, muy marcada por una política de violencia de Estado, sin duda, pero de la que ese caso es un ejemplo muy paradigmático por muchas razones. Me gustaría saber cómo lo vives tú, cómo lo viviste, digamos, o cómo lo piensas, por qué decidiste tomar esa defensa, cómo te imaginas tú que es posible rehabitar conjuntamente ese espacio de nuestro país, etcétera. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, ya, voy a tener mi momento de honestidad. Yo siempre, como que yo llegué a Wallmapu como
porque estaba, bueno, cuando estaba estudiando Derecho, estudié Derecho precisamente para eso y siempre me relacioné con organizaciones mapuche, me fui a vivir para allá y con mis compañeros y compañeros de allá y me dijeron, mira, en verdad, a momento de confianza, tenemos que, si tú podés trabajar, no sé, en la Defensoría Mapuche y el Estado te paga un sueldo por defendernos, tú dale, si tenía una oficina, está todo bien, dale. Y yo llegué a trabajar en la Defensoría Mapuche y ahí mi jefe me decía, nada, no ocupes tu oficina para esconder a tus amigos y puras cosas así, yo como que típico, así como que siempre me tenían en los trabajos así como ahí ya. Y precisamente, bueno, fue súper fuerte porque yo recuerdo que al Sergio Catrilaf, que fue el primero que defendí, yo había estado con él hace un par de semanas, éramos compañeros, algunos proyectos juntos, de hecho, bueno, yo lo conocía por otro caso, que era el caso de Turbú, y precisamente yo recuerdo que ese día, bueno, fue el allanamiento y me llama temprano la defensora regional y me dice, bueno, hay gente detenida, vamos hacia la PDI, ahí conocí a la Machi Francisca al interior del cuartel de la PDI, bueno, a los Catrilaf, a los Tralcales y a Peralino, que fue quien denunció en aquel momento que él había sido torturado por la PDI, que lo obligaron a dar una declaración falsa. De hecho, la Machi Francisca sabía de esta situación y denunció al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pidió ayuda en la Defensoría y nadie hizo nada. Y finalmente, personas que eran absolutamente inocentes, y eso me consta, pero a pie, o sea, pongo las manos al fuego por eso, fueron acusadas de delitos de terrorismo, estuvieron privadas de libertad más de 1 año y medio, fueron absueltas y la Corte anuló ese juicio y finalmente se hizo otro juicio, y la Machi Francisca había tenido otro juicio antes, estuvo imputada por algo que no cometió durante, no sé, 6 años de su vida, hasta la segunda absolución estuvo privada de libertad, no solamente ella, hoy día también Luis y Sergio Tralcal se encuentran privados de libertad, le han impedido poder, por ejemplo, ir al set, bueno, a poder cumplir su pena, como digamos, en base a los estándares internacionales, como también se puede ejercer. Entonces fue un proceso donde, pese a que existían denuncias de tortura, la institucionalidad no hizo nada, donde, por ejemplo, en mi caso yo denuncié que existía racismo en la fiscalía y fui expulsada, fui de mi trabajo por parte de la Defensoría, del Defensor Nacional, que precisamente, digamos, en ese tiempo era subsecretario, o ministro de Justicia, subsecretario Arboe, que ahora me lo tengo que topar, bueno, no va a trabajar a la convención, siempre está por Zoom, nos tenemos que topar en esos espacios y precisamente ahí yo también fui dando cuenta que claro, que también en Chile hoy día la Defensoría Pública que debiese defender a las personas de forma autónoma depende del Ministerio de Justicia, el que un presidente de derecha tiene supervigilancia respecto a lo que ocurre en la Defensoría y al mismo tiempo el Estado es querellante, como por ejemplo el Ministerio del Interior es parte como jueces, como jueza, como jurisdicción, es defensa por parte de la Defensoría Pública, es inquisidor como el Ministerio Público, entonces es como un monstruo de muchas cabezas donde no existe una autonomía respecto de todos los intervinientes, donde también vemos un poder judicial que es muy servil también a los intereses políticos, dados los nombramientos de los ministros, donde también interviene el Estado como querellante en otras ocasiones, entonces es muy complejo como en definitiva uno ve como se despliega finalmente el poder en esos casos y precisamente dada como la connotación política, o sea, yo no estoy diciendo que fue un crimen horrible, que murieron personas quemadas, lo cual es absolutamente horrendo, pero también es horrendo acusar de alguien que cometió eso sin hacerlo, entonces violando sus derechos humanos, entonces... Y además hemos visto, tal como señalas tú, que toda la gestión jurídica, penal del caso ha sido tremendamente vulneratoria de los derechos humanos de todas las personas involucradas, digamos, y además ha estado, tal como dices tú, asociada a irregularidades que además significan costos muy grandes para las personas que están ahí. Pero yo te lo preguntaba más desde una perspectiva política, en el sentido de que justamente se trata de un caso muy paradigmático que pone en escena las formas de violencia que hoy día, cuando digo las formas de violencia no estoy refiriendo únicamente al crimen, al incendio, sino que me estoy refiriendo a todo lo que tú señalas, a un poder judicial que no es neutral, a un poder político que tampoco es neutral. ¿Cómo desde esa experiencia tuya, en este caso tan paradigmático, te imaginas que sería posible avanzar en una política, en una estrategia de rehabitar conjuntamente, colectivamente el Gualmapu, en el territorio allá, en la convención acá, a propósito de lo mismo que planteabas, ¿no? O sea, ¿cómo
abrimos, cómo es posible abrir una posibilidad de diálogo, de encuentro, de respeto, en medio de estas situaciones que están atravesadas, caracterizadas por una violencia inconmensurable, digamos. Sí, bueno, y de hecho, si uno sabe un poquito de la historia del caso Luxinger, estos hechos ocurrieron el 4 de enero, que precisamente es la fecha donde se conmemora el asesinato de Matías Catrileo. Entonces, siempre hay algo detrás que tiene que ver con cómo se han abordado las problemáticas en Wallmapu. Pero sí, yo creo que ya sea como en este caso, como muchos otros casos donde se ha aplicado la ley antiterrorista, donde se ha privado la libertad de personas inocentes, donde finalmente se ha utilizado toda la fuerza del Estado para reprimir y para, digamos, seguir imponiendo un régimen autoritario de despojo territorial, y que precisamente criminalizan a cualquier persona. O sea, estamos hablando de personas defensoras de la naturaleza, a la Machi Francisca, que fue la primera mujer en lograr la aplicación del convenio 169 para la protección de la UEN, de plantas medicinales. O sea, estamos hablando de, a mi juicio, de la lideresa más importante de la defensa medioambiental que ha existido en Chile. Entonces, la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos es un ejemplo que se encarna en el caso Luxinger, pero yo creo que la verdad de las cosas que creo que si bien la presencia de que tengamos una presidenta mapuche de la convención, que esté la Machi Francisca, que estén nuestros compañeros y compañeras del escaño reservado, es importante, pero no es suficiente. Y ahí me gusta mucho también la Machi cuando ella siempre plantean todas sus palabras. Uno siempre nos dice, ella vino acá a defender la tierra, ella vino acá a defender el agua. Y ese caso es importante porque hoy día creo que el reconocimiento es insuficiente si es que no logramos también un nuevo ordenamiento territorial donde se reconozcan los derechos ancestrales de los pueblos originarios, donde se reconozcan su derecho al agua, donde se reconozca la deuda histórica y el despojo territorial que existe y que se sigue replicando con la aplicación de leyes de seguridad interior del Estado, leyes de criminalización. Entonces yo creo que hoy día lo que tenemos que subvertir el reconocimiento de esas deudas históricas es fundamental, digamos, para abrir. Es el inicio, porque las violaciones a los derechos humanos no se empezaron ni el 18 de octubre del 2019, ni el 73, vienen de mucho antes, y existe una responsabilidad histórica de violación a los derechos humanos que se sigue, por ejemplo. Claro, o sea, es una deuda histórica que se sigue perpetuando cuando siguen los mismos mecanismos como la CONADI, como la Forestal, el 701, y así un montón de dispositivos que son violadores de los derechos humanos, pero que son legales desde la perspectiva del derecho. Entonces, eso yo creo que es muy importante ponerle hincapié, como hablar de deuda histórica, de reconocimiento de derechos territoriales como un piso mínimo para hacer una reconstrucción de lo que hoy día los pueblos originarios vienen a exigir, ¿no? Que es reconocimiento de su tierra, de su agua, de poder vivir en armonía con la naturaleza, y eso es un horizonte político que sí o sí tenemos que reconocer y tenemos que seguir luchando por él. Y la Convención debería poder reconocer esa deuda histórica, dices tú, y quizás en la línea en que tú lo planteabas, poder concebir una institucionalidad distinta, digamos, más justa, más adecuada justamente a ese reconocimiento. O sea, obvio, si yo no me voy de esta convención poniéndole límite a las forestales, promoviendo una reforma también forestal, sacando las empresas extractivas de Wallmapu, de Chile, poniendo límite a la propiedad, reconociendo la propiedad colectiva, los derechos a la autonomía colectiva, creo que a lo que vinimos no va a tener sentido, ¿no? O sea, aquí venimos a repartir la torta, a reconocer que el derecho también ha sido un dispositivo de violación de los derechos humanos, que el derecho también ha sido un dispositivo de despojo territorial, pero también es una herramienta que nos puede servir para subvertir, para correr el cerco y para recuperar lo que siempre nos ha debido pertenecer y que lo que históricamente le ha pertenecido a los pueblos originarios. Una pregunta súper puntual quiero hacerte. Esta semana se discutió en la convención a propósito del reglamento la cuestión de la paridad. Y hubo propuestas y planteamientos en torno a pensar justamente la paridad binaria, hombre-mujer, como un punto de partida, pero no como un techo. Y sin embargo, esa propuesta se perdió. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Digamos, la noción de un concepto de paridad sustantiva.
no binaria. ¿Qué te parece el resultado de esa elección? ¿Cuál era tu postura? O sea, yo creo que fue muy fuerte ver cómo cambiaron las reglas del juego y cómo se juega con un concepto tan importante y con una conquista tan importante como es la paridad, para que sea como acomodaticio a los intereses de ciertos sectores políticos. Me parece que eso es muy, muy, muy inadecuado, que es muy peligroso, porque bueno, creo que todos quienes venimos a la convención pensando desde el feminismo sabemos que la paridad entre hombre y mujer es pero un piso mínimo, en el sentido de que tenemos que ir mucho más allá. Me parece absurdo de que no podamos estar dos mujeres o que no haya otra persona de las diversidades sexogenéricas que pueda estar complementándose ahí, cuando históricamente se nos han negado todos esos espacios. Y me parece también que las personas que están defendiendo la otra postura saben lo que están haciendo y están acomodando sus intereses. Pero yo creo que no solamente con la paridad, yo creo que es súper importante como que hagamos una nueva lectura a todo. No tenemos que superar esta interpretación súper liberal de los derechos, no el formismo y como las restricciones como formales, que lo único que hacen finalmente es como entrampar una constitución. No sé, personas como Atria nos han hablado también de constituciones tramposas durante todo este tiempo. Pues bien, dejemos de hacer trampa, dejemos de interpretar las cosas a nuestra acomodaticia, dejemos de defender estos cuerpos supramayoritarios, todas estas interpretaciones restrictivas, y en definitiva abramos, digamos, los espacios y sigamos, digamos, ampliando cada mes una interpretación más progresiva respecto a la paridad y a todas como todos estos derechos que tenemos de participación, no solo en la Constitución, en la Convención, sino en todos los aspectos. O sea, por ejemplo, hoy día estamos hablando también, cuando hablamos de integración, en criterios de paridad, en criterios de plurinacionalidad, pero también en criterios de descentralización. No siempre, ¿por qué todas las personas tienen que estar en la región metropolitana? Pensemos en otra forma, y creo que eso son como elementos súper interesantes que estamos levantando. De hecho, nos reíamos, vamos a hacer un criterio de clase, ya, todos los cuicos para afuera, como en el fondo, también como incorporar nuevos criterios, es como volver a crear derechos, crear procedimientos, crear criterios. Creo que es muy, muy, muy interesante también. Manuela, muchas gracias por estar acá hoy día, pero no te vayas, no te muevas, porque tenemos una última parte por la que pasan todas nuestras invitadas, que es el cuestionario del debate, que la Kiana nos estaba recordando ahí mismo. Kiana, aparte tú. Las preguntas me las puedes poner, Francisca. Pucha, pensé que las tenías ahí, pues Kiana, tan... No, pues. Manuela, una mujer que te inspira. Berta Cáceres. Wow, Berta Cáceres. No sé si todas quienes nos escuchan conocen a Berta Cáceres. Una frase sobre Berta Cáceres, defensora de la tierra, por supuesto. Defensora del agua. Mujer indígena asesinada por defender el agua. Sí, exactamente. Ya, segunda. ¿Cuál es tu grito o consigna favorita? ¿Grito de marcha o consigna favorita? Morir luchando sin agua ni cagando. Súper. Manuela, una candidata constituyente que puede o no haber salido elegida, pero que era tu favorita. A ver, aquí me gustaría que estuviera la Pancha Fernández. Porque no todo el mundo la conoce, ya. Ya sabemos las razones. Sí, pero todo el mundo conoce. Cuenta. Ah, sí. No, la Pancha es una compañera que es parte del movimiento por el agua del MAT, y yo bailé con ella, hemos bailado juntas muchísimos años, es parte de la coordinadora 8M y una compañera también de la defensa de los territorios que quiero mucho y que me encantaría como haber podido compartir con ella. Una gran persona. Recomiéndanos un libro o una escritora a nosotras y a los internautes. ¿Libro o escritora o las dos cosas? Las dos, si las tenéis las dos, Flor, tú. Ya, como buena escritora que me gusta una escritora que se llama Lucía Berlín, ¿la conoce? Que me encanta, no sé, no es muy político, pero me encanta cómo escribe y son muy buenas sus novelas, la súper recomiendo. Y un libro,
no es de autorreferencia, pero es un libro que quiero mucho, que trabajamos con Miguel Melini y Pablo Mancilla, que se llama Cartografía Cultural del Wallmapu, y es un trabajo que hicimos como en el que, a partir de como reconstrucciones comunitarias y colectivas de los territorios ancestrales de Curacautín, que es la comuna donde yo vivo, hicimos como mapas territoriales en torno como a lugares de significación cultural, defensa de los ríos, etcétera. Y en este trabajo fue producto también de la defensa del río Cautín, donde logramos detener 2 centrales hidroeléctricas, así que un libro súper recomendable, Cartografía Cultural del Wallmapu. Oh, muchas gracias. Buenísimo. Y queda una canción del verano o del invierno que estés escuchando y que quieras recomendar. Ay, no sé. Pucha, es que yo escucho música, puro reggaeton. Sí, soy de la música popular. No, pero a ver qué canción. No sé qué pensar. Ay, no sé, pasó. Pero la canción con la que vas caminando a la convención, que vayas escuchando. No, igual, a ver, por ejemplo, ¿sabéis qué? Como que paso como por etapas, y a veces como que escucho música así del pasado, onda Subverso, Evelyn Cornejo, así como ya para darme fuerza para seguir adelante, ya pongamos La golondrina de Evelyn Cornejo. Evelyn Cornejo, total, muy buen gusto. Súper. Quiero contarles que tenemos acá algunos comentarios de nuestras internautas, como las llamó Kena, las personas que nos están escuchando. Beatriz Ríos dice que es un lujo tener a Manuela Royo en la Convención Constitucional. Hay también agradecimientos al comentario de Roberta Requena y específicamente a que ella decía que tenía toda la razón. ¿En qué? Bueno, en todo. Muchos comentarios de felicitación de la gente que nos va escuchando. Y con eso vamos llegando casi al fin de nuestro programa de hoy. No te vayas todavía, Manuela, que nos quedan 2 minutos, pero nos quedan también las recomendaciones nuestras como panelistas acá en este debate del 22 de julio por las redes sociales de Radio Tierra y La Morada. Javi, tus recomendaciones para hoy. Ya, voy a recomendar una escuela anticapitalista que es organizada por una organización que se llama Solidaridad, y la quiero recomendar porque está trayendo a invitados muy interesantes. Se inauguró con una presentación de Michael Lowy, un importante intelectual ecosocialista. Va a participar Adriana Guzmán a propósito de feminismos comunitarios, y van a tener también diversos talleres a lo largo de estos días, talleres gratuitos, así que un llamado también ahí a una recomendación para estar atentas. Está todo subido, por supuesto, a YouTube, a las redes sociales. ¿Y cómo se llama? Escuela Anticapitalista. Ya, y no hay una dirección de internet específica, se busca la Escuela Anticapitalista en YouTube y en las redes sociales. Pueden buscar, sí, Solidaridad, por ejemplo, va a estar la Sofi Brito haciendo un taller sobre el proceso constituyente desde la revuelta social. Buena. Va a estar el grupo de estudios feministas en un taller sobre feminismo y revolución. Va a haber uno sobre gráfica y política, yo voy a estar haciendo ese, de hecho. Van a haber varias cosas, así que ahí como para quienes se interesen, incluso talleres prácticos de serigrafía y otras hierbas. Súper. Kena. Ya, yo quiero recomendarles Me lanzo por las lanzas. Excelente. Un concierto solidario por el bar-restaurante Las Lanzas de acá en Ñuñoa, que lo está pasando Mahoma. Esto el 25, el domingo de 11 de la mañana a 20 horas va a ser por streaming. Hay una cuenta de Banco Estado donde se puede aportar. Va a estar Roberto Márquez, por supuesto, de Iyapu, Juanita y Claudio Parra, y Mario Muti por los Jaivas, Nano Estel, Tomo como Rey, Juan Ayala, Pedro Villagra, Lucho Lever, Ana Tillú, Javiera Parra, Santa Feria, Macha, Saico y más amigos van a estar ahí, así que ustedes entren para saber dónde se tiene que depositar al
¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de esta cosa. ¿Cómo se llama este tipo de cuestión? Que no es el Twitter, es el otro, se me olvida siempre el nombre. Instagram. A Instagram. Entren al Instagram de Qué las cool. Lanzas Ñuñoa. Sí, que siempre me olvida. Las Lanzas Ñuñoa, y ahí van a encontrar toda la explicación de tienen que depositar voluntarios. Así que no al cierre de las Lanzas de Ñuñoa. Metica caleta. Es un concierto completamente gratuito, pero con una contribución voluntaria para los que puedan y no quieran escuchar la música, la mejor música, todos solidarizando con las Lanzas, que es parte de la historia de la República recuperada de Ñuñoa. Yo les quiero recomendar solamente que nos encontremos el próximo jueves acá de nuevo a las 8:30 en otro debate, y que sigamos las discusiones que se van dando en la convención, que la hagamos participativa, que la hagamos dialogante y que vayamos construyendo entre todas y todos el Chile que queremos. Pues así que nos vemos el próximo jueves a las 8:30. Muchas gracias de nuevo, Manola, Manuela. Gracias. Y muchas gracias a todas quienes nos siguieron hoy día. Chao, chao.